Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. El tema central de la lección de hoy, como indica su título, es la revelación y trata de responder a preguntas como las siguientes: ¿de qué manera nos habla el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos obtener revelación y cómo reconocerla? ¿Cómo podemos prepararnos para recibirla? Es posible que hablar de la revelación sea desalentador para quienes oren para recibir guía en la vida y sientan o les parezca que no la están recibiendo. El propósito de esta lección es aprender a recibir esa revelación personal que todos necesitamos. Ya sabemos que Dios revela su voluntad a los profetas y que por medio de ellos conocemos lo que Dios espera de nosotros en general. Pero en esta lección se habla de algo más. Se habla de que nosotros también tenemos derecho a recibir revelación para nuestra vida. Y no solo derecho, sino también necesidad. Tenemos necesidad de recibir revelación personal, mediante lo que Dios nos comunique o todo aquello que necesitamos saber sobre nuestra responsabilidad en este mundo. Nos enseñan en la Iglesia que no podemos vivir con luz prestada, que necesitamos nuestra propia luz para orientarnos en este mundo, porque llega un momento en el que el testimonio de los padres no es suficiente para los hijos, que el testimonio de los maestros no es suficiente para los alumnos, que el testimonio de los dirigentes no es suficiente para los dirigidos, y que incluso el testimonio de los apóstoles y profetas, aunque es necesario, no es suficiente para los miembros de la Iglesia. Yo soy lo que se llama un converso, es decir, que no nací de padres miembros de la Iglesia, no nací en la Iglesia. Yo encontré a los misioneros cuando tenía 19 años. Me enseñaron el Evangelio restaurado de Jesucristo, compartieron su testimonio conmigo y me invitaron a obtener mi propio testimonio, porque el testimonio de los misioneros, aunque también es necesario, tampoco es suficiente para sus futuros conversos, y yo necesitaba mi propio testimonio antes de bautizarme. Y esto se aplica también a los que han nacido en la Iglesia, porque se heredan en la vida muchas cosas, pero el testimonio no se hereda. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida lograr nuestra propia conversión y obtener nuestro propio testimonio por medio de la revelación personal, porque este es el cimiento seguro de nuestra religiosidad. Y una vez que hemos conseguido el testimonio del Evangelio y de la Iglesia, la pregunta es: ¿ya no necesitamos más la revelación personal? ¿Ya está hecho todo? ¿Ya podemos desconectarnos de los cielos? La revelación personal la necesitaremos siempre para discernir el bien del mal y para tomar decisiones adecuadas que van a influir en la vida que llevemos en este mundo y en el más allá. Y se espera que esta lección nos ayude a mantener nuestra comunicación con los cielos, a recibir revelaciones y a entenderlas.
Oliver Cowdery y su deseo de recibir el don de traducir y participar en la traducción de las planchas del Libro de Mormón y no ser solo escribiente de lo que José Smith le citara, si él no quería ser testigo pasivo de la traducción. Él quería traducir, no solo copiar. Y Oliver Cowdery en este deseo se convierte en el protagonista de la lección de hoy. A principios de 1829, el profeta José Smith y su esposa Emma vivían cerca de la casa de los padres de ella en Harmony, Pensilvania. José continuó traduciendo las planchas del Libro de Mormón durante ese tiempo con la ayuda de Emma, pero la obra progresaba demasiado despacio. Y en marzo de este año, de 1829, José suplicó al Señor que le ayudara, y su respuesta fue la siguiente: te proporcionaré los medios para que cumplas lo que te he mandado. Y al poco tiempo llegó Oliver Cowdery, que se dedicó por completo a escribir para José. Oliver Cowdery era un maestro de escuela que estaba hospedado en la casa de los padres de José Smith durante el invierno de 1828 y 1829. Anteriormente, mientras se encontraba en la región de Palmyra, Nueva York, Oliver había oído hablar de las planchas de oro y aprovechó su estancia en casa de la familia Smith para pedir más información sobre las planchas, y le contaron las dificultades que estaba teniendo José para cumplir el mandato divino de traducirlas. Oliver sintió que era la voluntad del Señor que él fuera para estar con José Smith y ayudarle, de modo que viajó con Samuel, el hermano de José, a Harmony, Pensilvania, llegando allí el 5 de abril de 1829. Y 2 días después de su llegada, el 7 de abril, José y Oliver se pusieron manos a la obra de la traducción. Y no mucho después de que comenzaran a trabajar juntos, el Señor dio instrucciones sobre lo que se esperaba de Oliver como ayudante de José. A finales de ese mes de abril se recibió una revelación que se registró en lo que se conoce como Doctrina y Convenios, sección 6, en la que el Señor mandó a José Smith y a Oliver Cowdery: guardad mis mandamientos y procurad sacar a la luz y establecer la causa de Sión. Esta era la primera vez que se mencionaba Sión en Doctrina y Convenios, y más adelante José Smith aprendería que la edificación de Sión sería su deber más importante, convirtiéndose en una insistente petición del Señor a los santos durante este año de 1829. Y en esta tarea de edificar Sión, el Señor le explicó cómo prepararse, diciéndoles: no busquéis riquezas, sino sabiduría, y se os revelarán los misterios de Dios, y entonces seréis ricos. Rico es el que tiene la vida eterna. El Señor les estaba mandando olvidarse de las riquezas de este mundo y buscar la sabiduría o el conocimiento de los misterios de Dios por medio de la revelación, y que el verdadero conocimiento es el que nos ayude a lograr la vida eterna en este mundo. Hay una descripción más precisa del tipo de conocimiento que debe buscar un ciudadano de la ciudad de Sión. Los misterios de Dios son las verdades espirituales que solo se pueden conocer por medio de la revelación, y son pocos los que conocen, comprenden y valoran estas verdades espirituales, porque no son muchos los que han obtenido el espíritu de revelación. El Señor dijo a Oliver Cowdery: he aquí tienes un don, y bendito eres a causa de tu don. Recuerda que es sagrado y que viene de arriba,
Y si preguntas, conocerás misterios grandes y maravillosos. Por tanto, ejercerás tu don para descubrir misterios a fin de traer a muchos al conocimiento de la verdad, sí, de convencerlos del error de sus caminos. ¿Qué don es este sagrado que viene de arriba y que nos ayuda a conocer los misterios de Dios y a salir del error? Este es el don de revelación, también llamado espíritu de revelación. ¿Qué hay que hacer para tener este don o este espíritu de revelación? Cuando nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo, y si vivimos dignos de conservar y desarrollar este don, recibimos también el don de revelación que nos ayuda a tener guía espiritual en nuestra vida. El Señor enseñó a Oliver Cowdery a recibir revelación diciéndole: de cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado y cuantas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. Me has preguntado y yo iluminé tu mente. Te ha iluminado el espíritu de verdad. Esta es una asignatura pendiente para muchos de nosotros, que es aprender a recibir revelación. El Señor enseñó lo siguiente en el Sermón del Monte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta enseñanza del Salvador se llama la ley de la revelación, que nos enseña el proceso que siguen las comunicaciones del cielo. Y es un proceso en 3 pasos. Primero pedimos, es decir, nos ponemos en comunicación con los cielos para obtener conocimiento espiritual. El conocimiento de Dios no es el conocimiento de los hombres, que el conocimiento de Dios es el que nos interesa, el conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Segundo paso del proceso de la revelación, buscamos, es decir, hacemos nuestra parte para lograr ese conocimiento espiritual y con la ayuda del Espíritu usamos nuestros recursos personales recibidos de Dios, la razón, la inteligencia, la experiencia y, si queremos, el sentido común para tomar las decisiones que nos parezcan apropiadas. Y el tercer paso es llamamos, es decir, nos dirigimos a Dios para que nos diga si está de acuerdo con las decisiones que hemos tomado. Estos 3 pasos del proceso de la revelación los encontramos en las palabras del Señor a Oliver Cowdery cuando intentó traducir las planchas. El Señor había prometido anteriormente a Oliver Cowdery el don de traducción, y como al intentar traducir las planchas este don no funcionó, preguntó al Señor y Él le dijo lo siguiente: «He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme, pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces debes preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te vendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí». Aunque esta enseñanza tiene que ver con el don de traducción, en ella encontramos los 3 pasos del proceso que sigue la ley de revelación. En la búsqueda de respuestas a nuestras preguntas no basta con pedir una revelación. Debemos también estudiar aquello sobre lo que necesitamos respuestas. Entonces tomar una decisión, sopesando ventajas e inconvenientes, y buscar la confirmación de lo decidido.
De esta manera se combinan lo intelectual y lo espiritual, y la responsabilidad de buscar una respuesta se reparte entre los cielos y la tierra con el propósito de que aprendamos el proceso de la revelación, tan necesario en nuestra vida. Si recibiéramos la guía inspirada solo con pedirla, nos convertiríamos en seres dependientes y se frustraría el propósito de esta vida de desarrollar nuestro potencial divino, en el que la autosuficiencia espiritual es una parte esencial. Y algo más que necesitamos entender para que la revelación funcione es que después de hacer nuestra parte, la revelación personal que recibamos debe estar de acuerdo con la voluntad y el tiempo del Señor, para que mis ideas y pensamientos no interfieran en la revelación divina. Esto significa que el proceso de obtener revelación personal requiere esfuerzo por nuestra parte y a veces una lucha interna entre nuestras ideas y nuestros deseos y las ideas y los deseos de Dios, en el empeño por someter nuestra voluntad limitada a la voluntad omnisciente de Dios. De esta manera evitaremos el error frecuente de atribuir a Dios revelaciones que no vienen de arriba, sino de abajo. Por eso dijo el Señor a Oliver Cowdery que el don de revelación es sagrado y viene de arriba, y que es el medio para llegar al conocimiento de la verdad y evitar el error. Por tanto, si la primera asignatura pendiente es aprender a recibir revelación, la segunda es aprender a reconocer la revelación cuando llega, porque las revelaciones se reciben de diferentes maneras y no todas son fáciles de entender o discernir. El Señor reveló principios para ayudar a Oliver Cowdery a entender el espíritu de revelación y a reconocer las manifestaciones del Espíritu Santo. La promesa de recibir revelación de Dios se aplica a todos los que pidan con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirán. Una forma en que Dios revela su voluntad a sus hijos es el espíritu de revelación, por el que los mensajes de la divinidad se comunican a la mente por medio de ideas y al corazón por medio de sentimientos que confirman esas ideas. El Señor explicó que el espíritu de revelación que se prometió a Oliver Cowdery es el mismo espíritu que dirigió a Moisés cuando condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. En su viaje a la tierra prometida leemos que cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Moisés y su pueblo se encontraban en una situación desesperada, las tropas del faraón a la espalda y el Mar Rojo al frente. Moisés necesitaba una solución urgente para salvar a su pueblo de aquella trampa mortal. En una situación así, en la que se pone a prueba nuestra fe, amenazada por las dudas a la espalda y por el muro aterrador de la incertidumbre al frente, la tentación podría ser rendirse. Pero Moisés dijo a su pueblo: no temáis, sed firmes, Jehová peleará por vosotros. En la búsqueda de inspiración para la toma de decisiones urgentes, el miedo puede convertirse en un obstáculo para la revelación. En esos momentos nos dice el Señor: no tengáis miedo, hijos míos, de hacer lo bueno. Y el Señor añade: elevad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Ese es el espíritu de revelación. Dios nos dará una respuesta si de verdad la buscamos y estamos dispuestos a elevar nuestra mirada a vencer el temor y a luchar por conseguir esa respuesta. El espíritu de revelación es un don que debemos obtener y desarrollar.
es la capacidad para comunicarnos con los cielos. Es como cuando estudiamos un idioma y estamos dispuestos a pagar el precio para aprenderlo. Eso es lo que le dijo el Señor a Oliver Cowdery sobre el espíritu de revelación. Este es tu don, empeñate en él y guarda mis mandamientos y serás bendecido porque te librará de las manos de tus enemigos. Y los enemigos en nuestro camino a la tierra prometida de la sabiduría, la certeza y el testimonio son las dudas y la incertidumbre. El espíritu de revelación lo podemos obtener todos si tenemos un verdadero deseo de lograrlo y pagamos el precio siendo humildes y puros. Recordemos que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a dominar el idioma del Señor y que si no somos dignos, el Espíritu no puede hacer nada para ayudarnos. La voz del Espíritu es suave y delicada y no la pueden percibir quienes se dejan dominar por lo mundano. Si somos del mundo, solo percibiremos la voz del mundo y el Señor no podrá librarnos de los mensajes destructores del enemigo de toda verdad. Por medio del Espíritu de revelación, el Señor habla a la mente y al corazón de los hijos por el poder del Espíritu Santo. De esta manera podemos reconocer la revelación mediante sentimientos y pensamientos. Si la decisión que tomemos es adecuada, sentiremos que está bien. Una manera de sentirlo es que tu pecho arda dentro de ti, es decir, que sintamos paz, tranquilidad y seguridad. Y si la decisión no es la adecuada, sentiremos un estupor de pensamiento. Cuando buscamos guía espiritual debemos recordar que el Espíritu Santo puede comunicarse con nosotros de diferentes maneras y tenemos que aprender a discernirlas. Cuando, a pesar de haber hecho nuestra parte, sentimos que no hemos recibido una respuesta de Dios, ¿qué deberíamos hacer? A lo mejor es que Dios quiere que decidamos nosotros y aceptemos la responsabilidad de la decisión, porque confía en nuestra capacidad. Cuando vivimos dignamente y lo que hemos decidido está de acuerdo con las enseñanzas del Salvador, debemos tener confianza y seguir adelante. Y si la decisión no era la correcta, Dios no permitirá que sigamos adelante por mucho tiempo sin hacernos sentir que nos hemos equivocado y que debemos cambiar la decisión. Y en el camino vamos adquiriendo experiencia, que es de lo que se trata también. Para ayudar a Oliver Cowdery a reconocer su testimonio, el Señor le dijo: de cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado, y he aquí cuantas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde estás ahora. He aquí, tú sabes que me has preguntado, y yo te iluminé la mente. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Y añadió: de cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche que me imploraste en tu corazón para saber la verdad de estas cosas. No hable paz a tu mente sobre este asunto. ¿Qué mayor testimonio puedes tener que el que viene de Dios? Esto me recuerda a mi propia experiencia durante los 4 meses que estuve escuchando a los misioneros, de octubre de 1970 hasta enero de 1971, enseñándome las lecciones misionales. Y desde el primer día supe que había encontrado lo que había estado buscando durante años. Desde aquella primera lección que me dieron los misioneros sobre la primera visión, la luz me llenó completamente. Iba con ellos a todas las reuniones dominicales, que en aquellos días eran por la mañana y por la tarde, y fueron los 4 meses más felices de mi vida. Yo tenía la misma edad que ellos, y un domingo, después de vestirme adecuadamente para el día de reposo, entré con ellos a la clase de investigadores, como se llamaba entonces la clase de los no miembros que estábamos conociendo la iglesia. El maestro era José María Oliveira, quien al verme dijo:
un misionero nuevo. Aquello era la confirmación de que la luz del Evangelio restaurado estaba entrando en mí poco a poco. Los misioneros ya se habían dado cuenta de esto y sentían que yo estaba listo para bautizarme, pero cuando me preguntaban siempre les decía, para su sorpresa, que todavía no tenía un testimonio. Aunque lo que yo estaba diciendo realmente era: estoy deseando ser miembro de esta iglesia maravillosa, pero no sé lo que significa tener un testimonio. Creo que esa lección sobre qué es un testimonio y cómo reconocerlo, que es parte del tema de esta lección, faltaba en las enseñanzas de los misioneros de aquella época. Cuando nos reuníamos en la pensión familiar donde estaban hospedados, ya no sabían qué enseñarme. Recuerdo que un día estuvimos escuchando una cinta de audio del discurso del presidente Hugh B. Brown en inglés con el título Father, are you there? Fue un discurso muy interesante. Han pasado muchos años, pero no lo he olvidado, porque esa era precisamente mi pregunta a Dios. Padre, ¿estás ahí? Y si estás ahí, ¿por qué no me respondes? Pero él ya hacía semanas que me había respondido, y su respuesta llegó a mí con las mismas palabras que a Oliver Cowdery. Dios me dijo: ¿no hay paz y gozo en tu mente y en tu corazón desde que escuchaste el Evangelio restaurado? ¿No eres el más feliz de los mortales desde que conociste a los misioneros? ¿No estás deseando que sea domingo para ir a las reuniones dominicales? ¿Qué más testimonio quieres de mí? Entonces entendí, y me bautizaron el 30 de enero de 1971. Y mirando hacia atrás resuenan en mí las mismas palabras que escuchó Oliver Cowdery. De cierto te digo, Faustino, bendito eres por lo que has hecho. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. Y qué cierto es. Estoy en un lugar que si me lo hubieran contado antes de conocer la iglesia, no me lo habría creído. Aquel sábado 30 de enero de 1971 tomé la decisión más importante de mi vida: entrar por la puerta estrecha al camino que lleva a la vida eterna. Solo me queda dar gracias a Dios y esforzarme por ser digno de tantas bendiciones. Todavía recuerdo mi primera reunión sacramental antes de bautizarme. Me senté en la última fila de la capilla y tomé el himnario para cantar el himno que habían anunciado. Yo no sabía cómo se usaba el himnario, y un misionero muy alto llamado Elder Barrus se sentó a mi lado y con el dedo me fue indicando cómo cantar las diferentes estrofas. Siempre que lo cantamos, mi mente y mi corazón se vuelven a aquella época mágica del pasado y veo las caras del presidente de la misión y de su familia, de los misioneros y de los primeros miembros pioneros de la Iglesia en Madrid. El himno era Jesús es mi luz. Él es la luz que ilumina nuestra vida, y el deseo, la petición que deberíamos hacer todos es la importancia de que vivamos dignos de esa luz que nos da sabiduría y nos lleva a la salvación y a la vida eterna.